Pensando en Voz Alta. Conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta. Buenos días, bienvenidos a Pensando en Voz Alta. Hoy tengo el gusto de tener con nosotros a mi buen amigo Waldo Jiménez. Él es director ejecutivo en funciones de ANEP y el tema que vamos a tratar es el documento de NADE, cuyo título es Empleo y Desarrollo Humano. Recordemos que el activo más grande que puede tener un país es su gente. Y entre más educada, más saludable y mejores oportunidades tenga, mejor va a ser el futuro de ese país. Bienvenido, Waldo. Buenos días, Alfredo. Yo creo que ya lo dijiste todo, ya resumiste muy bien el documento que vamos a presentar en ENADE. Muchas gracias por la oportunidad de estar acá, de estar con los televidentes. Esta es una serie, Alfredo, de 3 documentos de propuesta de política pública que empezaron el año pasado, en el 2017, y que buscan crear las condiciones para la generación óptima de empleos en el país. El año pasado el documento de NADE estaba enfocado en cuáles eran las reglas que se necesitan para que haya cada vez más personas, más familias que estén dispuestas a jugar su patrimonio y tomar la decisión de invertir en El Salvador y generar empleos. Estas personas, estas familias, estos inversionistas, estos emprendedores necesitan reglas y que las reglas sean estables, predecibles, que cambien, pero ya se sabe en qué dirección van a cambiar, profundizar las condiciones de mercado, que se cumplen para todos por igual. Entonces el documento de 2017 era institucionalidad y empleo, ¿verdad? ¿Cuáles son las reglas que necesita El Salvador para generar las condiciones de que hayan más empleos? El documento de este año es Desarrollo Humano y Empleo, que ya tú lo describiste muy bien, mejor no se puede haber dicho. Las generaciones de los que tenemos 40 años y más de edad, estamos teniendo un rendimiento, una productividad que se formó hace 40 años, con lo que el país nos dio, o nuestras familias, nuestros padres con su esfuerzo, nos dieron educación, la mejor salud posible, pero sin duda muchísimos niños hace 40 años, hace 50 años, sus padres tenían una situación económica difícil, y apenas crecieron porque estuvieron desnutridos, fueron a la escuela pública y a veces iban y a veces no iban porque se enfermaban del estómago, de las enfermedades respiratorias, eso los hizo más débiles y ahora los últimos 20, 30 años la productividad que han tenido en el mercado laboral ha sido más bien limitada, determinada por las condiciones bajo las cuales crecieron, fueron educados y cuidados en salud y en nutrición. Ahora estamos pensando en la generación del 2040. Lo que hagamos hoy, los siguientes 10, 15 años, va a determinar cómo van a ser los salvadoreños, los ciudadanos del 2040. Y sobre eso tiene que ver las propuestas que presentaremos en ENADE 2018. Y el próximo año tiene que ver con el tercer tema estratégico. El primero son las reglas, el segundo es el desarrollo humano y el tercero es cuál es la infraestructura, la dotación de infraestructura que necesita el país, independientemente de cuál es el sector económico en el que nos encontramos, cuáles son las grandes obras de acueductos, de energía eléctrica, de telecomunicaciones, de carreteras, de bypass, de autopistas que necesita El Salvador para propiciar más inversión y más empleo. Ese es en resumen los documentos de NADE que estamos preparando, el de este año 2018, centrado en políticas de educación, de salud. Pero incluso la propuesta en temas de salud no solamente es curativa, sino también preventiva. ¿Cuál debería ser la política de nutrición que se debe impulsar desde el gobierno, que es quien administra todos los impuestos que nosotros pagamos? ¿Cuál debería ser la política de nutrición para que estos niños crezcan sanos y con la capacidad suficiente de crear conexiones neuronales en su cerebro que
les ayude a aprender la mayor cantidad de conocimiento y que les ayude a desarrollar los que ahora se llaman como habilidades blandas, la capacidad de comunicarse, la capacidad de trabajar en equipo, la resiliencia, el que hay otros que piensan diferente y que hay que tolerarlos y que nadie es descartable, todos juntos sumamos para tener un mejor país. Todas esas habilidades, Alfredo, a nuestra generación no se las enseñaron, ¿verdad? No las desarrollamos. Si algunos hablamos más y mejor que otros, no es porque nos fue pensado explícitamente educarnos y formarnos de esa manera. De tal manera que estamos planteando la importancia de la nutrición y de la educación de la primera infancia, los primeros 1000 días de nacidos, para tener mejores ciudadanos en el 2040. Hoy el gobierno que viene, y es un momento oportuno para ANEP presentar hoy esas propuestas porque estamos a la puerta de una elección presidencial y de un nuevo gobierno. Hoy buscamos influir en la política pública para que El Salvador pueda impulsar ese tipo de políticas que nos ayude a tener un mejor país. Mira, yo estoy 110% de acuerdo con apostarle al futuro. O sea, definitivamente, si queremos un mejor El Salvador, tenemos que empezar con las nuevas generaciones. Ahora, filosóficamente, a mí nunca me ha gustado llorar sobre leche derramada. Y no estoy dispuesto como salvadoreño a abandonar nuestras generaciones, con todos los problemas que tú has enumerado. O sea, yo soy fiel creyente en el ser humano, que a pesar de sus limitaciones, si se le crean las condiciones adecuadas, tú hablaste de resiliencia, yo hablo de potencial, o sea, el potencial está allí, el potencial para mejorar está allí. Y yo quisiera que ENADE no solo hablara del futuro, de lo que se quiere crear, yo quisiera que ENADE también se enfocara en reordenar este país, para crear las condiciones, para sentar la base de despegue de esas futuras generaciones. Pero vemos, y aquí no quiero sonar partidario ni ideológico, pero quizás los últimos 3 gobiernos, y tal vez 4, nos han hecho caminar para atrás. Y tú ya has mencionado la inversión pública. Creo que el desorden fiscal se empezó a gestionar con el gobierno de Paco Flores, pero se aceleró con los gobiernos de Tony Saca, de Mauricio Funes y el presente. Y es una barbaridad. O sea, a mí me parece, y voy a usar una palabra bastante popular, me parece chabacán el presupuesto que han presentado. Un presupuesto que significa el 28% de aumento en la recaudación. Eso significa 28% de mayor ordeño de las fuerzas productivas de este país. El 88% de gasto corriente y únicamente el 12% para inversión. Y si tú ves los grandes recortes que quiere hacer este gobierno del FMLN, están recortando las áreas más críticas: seguridad, salud, educación. ¿Qué es lo que te indica? ¿A dónde está la prioridad de esta gente? Esta gente no está pensando en el desarrollo humano, están pensando en los privilegios que ya tienen, en ese 88% de gasto corriente y los aumentos tan descomunales que sufren los sueldos del sector público. Significa un desarrollo y un desgaste social y económico para El Salvador. Perdón. No, está bien. No, mira, lo que dice Alfredo, ANEP tiene propuesta de política pública en casi todas las áreas.
los nuevos documentos de NADE que vamos produciendo año con año justamente buscan proponer en aquellas áreas en donde no hemos tenido propuestas en el pasado. En educación, ANEP ha sido más conservador al hacer propuestas y en salud muchísimo más conservador. No hemos profundizado porque han habido otras áreas y porque son temas también delicados que no son propiamente la especialidad. Y por eso, para hacer estos documentos de este año, hemos pedido la ayuda de otros que saben. Por ejemplo, en el tema de nutrición nos ha apoyado FUSAL, en el tema de propuestas de salud nos ha apoyado el Colegio Médico, en propuestas de educación hemos tenido el apoyo de entidades como FUSADES, hemos tenido la feliz coincidencia de coincidir con UNICEF en un tema que veníamos planteando de hace varios años, que incluso en más de alguna ocasión nos ganamos molestias, y es que los niños hasta los 3 años, si crecen desnutridos, claro, de ahí en adelante es muy difícil que puedan aprender. Se marcan para el futuro. ¿Verdad? Están ya marcados para cómo será su futuro. Y sin duda no hay que, pero el esfuerzo que hay que hacer para que un niño desnutrido es mayor y los resultados son bastante menores. Entonces, importantísimo la nutrición, y nos hemos encontrado con UNICEF con una propuesta que presentó el mes pasado de septiembre y que nosotros estamos incorporando en el documento de NADE, alrededor de cuál es la intervención que se debe hacer en los niños antes de que cumplan 1000 años de nacidos. Pero eso no quita que también en el tema de educación hayamos incluido otras propuestas. La primera, ¿cómo vamos a hacer una transformación educativa con los mismos profesores? Si esto es bajo el supuesto que los profesores, todos, hacen siempre, cada día, su mejor esfuerzo en condiciones adversas, ¿verdad?, de inseguridad, de limitación de los materiales, de infraestructura deteriorada. Necesitamos una reforma de los profesores para tener mejores profesores. Lo que hemos encontrado es que fuera de El Salvador, los países que van liderando los rankings de exámenes internacionales, los rankings como PISA, sus profesores estudian 5 años en la universidad. Sí, o tienen escuelas normales. Son licenciados y se les exige tener maestrías. Tienen un riguroso proceso para seleccionar a quienes van a estudiar para profesores. Y normalmente escogen a los profesores de entre el 10% de los mejores alumnos de secundaria. O sea que los que están formando a las futuras generaciones son los genios de hoy. A esos eligen, seleccionan, forman y educan para que sean líderes en formación para los niños de 6, 7 y 8 años. Esa transformación está incluida en el documento de propuesta de política pública. Me paso a otro tema que te interesará, el tema del Internet. Encontramos que en el mundo el 4G se empezó a usar en el año 2010. En El Salvador llegó en el año 2016 y todavía hoy en el 2018 no todas las empresas ofrecen el servicio de 4G como corresponde, como establecen los estándares. Entonces, toda la capacidad futura de aprender, todo el conocimiento que existe en el mundo ya está disponible gratis en Internet. Los niños de ahora necesitan una computadora, una tablet y una conexión a Internet para por sí mismos aprender. Ya existen metodologías más pioneras en el mundo de donde los profesores terminan siendo solo una guía y son los niños los que a partir de un temario van desarrollando nuevos conocimientos. Y ya no tienes que aprender anotando, ¿verdad? El profesor anota en la pizarra, sino que a partir de videos, de conocimiento que ya otros han generado, plataformas creadas por otros que han estado dispuestos a ayudar al mundo. Entonces, ¿qué necesitamos? Que el país incorpore la tecnología 5G, que en unos 8 o 10 meses ya la UIT, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, dirá, este es el rango de frecuencia. Pues ese rango de frecuencia hay que sacarlo a licitación, a subasta, y que las empresas empiecen a producir, a utilizar ese espectro incorporando equipos, y que la velocidad de la señal de Internet se multiplique al menos por 10 respecto de 4G. Y que los gobiernos implementen políticas fiscales
para incentivar a las empresas de telecomunicaciones a invertir en el 5G. Fíjate que el tema fiscal siempre es un rollo, y sobre todo de parte de ANEP, ¿verdad? Nosotros lo que pensamos es que bastaría con que el gobierno hiciera lo que toca. Por ejemplo, que saque a subasta la porción del espectro que corresponde a 5G cuando esté definido ese espectro, ¿verdad? Ya eso es la mejor política pública. ¿Por qué? Porque las empresas de suyo propio, Alfredo, tendrán la posibilidad de, una vez disponible la tecnología, ellos lo que hacen con el espectro es vender servicios, vender sus servicios, ¿verdad? Y seremos los consumidores los que determinaremos cuánto vamos a usar, y serán empresas nacionales y extranjeras que, radicadas en El Salvador, demandarán esos servicios, que de paso servirán para educar a nuestros niños. Bueno, en el próximo segmento, Waldo, me gustaría que abordáramos la coyuntura social, porque nada es posible sin un sistema político decente y sin un aparato de seguridad que creo que es lo más básico que puede apostar un ser humano. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Waldo, en este segmento me gustaría enfocarme en dos cosas. Uno, el daño que la clase política le está haciendo a El Salvador. No es posible que el 88% del presupuesto se destine a gasto corriente. No es posible que los empleados públicos ganen hasta 60% más que en el sector privado, rindiendo mucho menos, y algunos que no rinden. Y eso indiscutiblemente le pone un freno a lo que ustedes están tratando de lograr. Mire, el tema fiscal al que sin duda ANEP entrará una vez tengamos el ENADE, es crucial para el desarrollo del país. Cada año la Asamblea Legislativa toma la decisión política de darle poder a diferentes entidades públicas según la cantidad de dinero que coloca en esas entidades. ¿Y qué tan importante es una entidad, un proyecto, un programa, un plan? Depende de cuánto dinero deciden los diputados ponerle. Entonces, ¿a qué le estamos poniendo dinero? Principalmente a programas, a proyectos que no solucionan de manera estructural los problemas del país, sino que permiten ganar la siguiente elección, ganar el favor de los votantes, tener contenta a la gente, contratar como empleados públicos afiliados a los partidos políticos. A eso estamos apostando el dinero, y no estamos apostando el presupuesto a programas de mediano y largo plazo que van a rendir su fruto. Dime, ¿cuánto es la cantidad de dinero que hemos gastado, invertido como país en infraestructura pública los últimos 10 años? ¿Y cuánto es la necesidad que tiene el país de tener nueva infraestructura vial, por ejemplo? Uno de los valores más importantes de los ciudadanos es el tiempo. Y fácil, los ciudadanos gastamos no menos de 2 horas al día en el tráfico. Tramos que podríamos hacer en 15 minutos demoran más de 1 hora. Si vivís aquí en San Salvador, porque si vivís afuera es más. Por eso digo, al menos 2 horas. Entonces, para este ciudadano que sale desde Ilopango, Soyapango, y que para llegar a su lugar de trabajo tarda 1 hora, hora y media, o que debe salir muy temprano para tardar 1 hora, que vive hacia el norte en Quesaltepeque, que vive en Santa Tecla, y tiene que gastar 1 hora y media, 2 horas y hasta 3 horas en ir y regresar, ¿para qué le está sirviendo la democracia? ¿Cuál es su valoración de la democracia? Y la decisión
que se toma para corregir ese problema la toman los diputados cada año cuando deciden aprobar el presupuesto general de la nación. Cada año los diputados deciden cuánto le van a apostar a salud, cuánto van a apostarle a que tengamos niños que no estén desnutridos, cuánto van a apostarle a prevenir que los niños se enfermen de el estómago o de la nariz, ¿verdad? Que tengan gripe o que tengan churri. Las enfermedades gastrointestinales y respiratorias son de las más prevenibles en el mundo, sobre todo en el mundo ahora, en el siglo XXI. ¿Cuánto le apostamos a prevenir esas enfermedades? Para los niños significa pérdida de días de clase, de menor salud. ¿Cuánto le apostamos a la formación de maestros? ¿Cuánto gasta el país en la formación de maestros como política pública? Entonces, la asignación del presupuesto, la decisión a qué le pongo el dinero, va a determinar no solamente la actividad económica del 2019, sino la actividad económica de los siguientes 15 y 20 años, por una decisión equivocada que tomas ahora. O sea que fíjate, incluso es al margen de quién gobierna, de que no me gusta el diputado tal, de que el otro puede parecer muy... No, es estructural. Es un tema que afecta a la estructura del país, la capacidad del país de generar riqueza, de tener ciudadanos que viven en un ambiente de bienestar, de desarrollo. Esas decisiones son las que enfrentan los partidos políticos en la Asamblea Legislativa cada vez que aprueban el presupuesto general de la Nación. Ahora, veamos qué es lo que la clase política le apuesta a la seguridad, o sea, la seguridad jurídica y la seguridad física. Mencionamos al inicio del programa que están recortando prácticamente el presupuesto de seguridad y el presupuesto de justicia. Tenemos ya más de 2 meses de no tener una Corte Suprema de Justicia y una Sala de lo Constitucional. ¿Qué es lo que significa eso para la confianza del inversionista local e internacional? Permíteme, Alfredo, regresar un poco al tema del ENADE para responder esa pregunta, porque muchas veces pensamos, si alguien tiene $100, puede ir y ponerlo en el banco y esperar que le rente 3, 4, 5, 10% y con eso tener un poco más de dinero en el futuro. Cuando nosotros aprobamos el presupuesto general de la Nación, estamos haciendo lo mismo. Estamos poniendo el dinero para que tenga una rentabilidad económica y social que haga que el país tenga más ingresos en el futuro. Si invertimos mal en educación, si no invertimos en nutrición, si no invertimos en tener mejores maestros, mejores escuelas, si no invertimos en que los niños adquieran valores, en que los niños adquieran habilidades blandas, lo que estamos provocando es que en el futuro tengamos una tasa de interés negativa y tengamos niños que ni estudian ni trabajan, tengamos niños que tienen una alta propensión a entrar a la pandilla, tengamos niños que se conviertan en delincuentes y en criminales, en asesinos. La decisión que toma cada año la Asamblea Legislativa influye en cómo serán los niños que hoy tienen 5 años, cómo serán en 10 años cuando tengan 15. Tendrán las condiciones de generar riqueza, habrán estudiado lo suficiente, habrán adquirido habilidades para producir bienes y servicios, para autoproducir bienes y servicios, para autoemplearse, para ser emprendedores, para poner un nuevo negocio, para crear una nueva aplicación tecnológica, que habrán aprendido genética, robótica. ¿Cómo estamos decidiendo invertir hoy para que esos niños dentro de 10 años y dentro de 15 años no sean unos ninis, no sean unos criminales, no anden tatuados y sean pandilleros? Esa decisión es la que tomamos ahora. Y esa decisión, Alfredo, hoy nos lamentamos de que hay poco dinero para seguridad. Pero si hoy no invertimos en educación, mañana vamos a necesitar mucho más dinero en seguridad. No es una cosa trivial lo que deciden los diputados todos los años. Y si además de eso, lo que tenemos es señales de que aquí se hace lo que yo quiero y no lo que corresponde, si el primer órgano del Estado es el primer cuerpo que incumple los plazos que establece la Constitución,
¿Qué se puede esperar de los jueces y de los tribunales? ¿Qué inversionista, cuando un inversionista dice, en ese país ni el primer órgano del Estado cumple las leyes? ¿Cuál es la certeza de que se cumplirán el resto de leyes? Que los jueces van a cumplir el resto de leyes. Y la decisión racional que toma un inversionista es decir, quizás ahí no conviene invertir. Quizás la decisión de invertir debe ser en un país donde los diputados den ejemplo de cumplir las reglas que establece la Constitución de la República. O sea que esa decisión que puede parecer un juego, que llevamos 60 días, que es intrascendente, que la única consecuencia es que hay 200 nuevos amparos e inconstitucionalidades, pero cuando llegue la nueva sala, si se ponen a trabajar un poco más, van a salir al paso del trabajo acumulado. No, la señal es más grave. Es una señal, aquí no se cumplen las reglas. Y los primeros que dan ejemplo de incumplir las reglas son los diputados. No, y lo triste es que a los diputados aparentemente les interesa más tener a los familiares, a los cheros o a los correligionarios del partido ordeñando las arcas del Estado que en realidad resolviendo los problemas que los han electo para resolver. Problemas. Y los están ignorando. Por eso es que yo creo que estamos caminando hacia un destino muy peligroso. Yo tengo años de estar diciendo que ya no creo en el sistema y creo que estamos caminando hacia territorios a donde no queremos llegar. Yo creo que el sistema político en El Salvador está roto y cada día que pasa está dando muestras de lo que puede suceder. Y creo que ANEP es de las pocas entidades con el peso y la claridad para advertir ese proceso y ese círculo vicioso que se está generando. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Waldo, hace poco escuché a un ministro, no voy a mencionar el nombre, aseverando que la única manera de resolver los problemas fiscales en este país es a través del crecimiento económico, porque muchas de las políticas de Estado van en contra del fomento a la productividad, van en contra del fomento a la inversión, van en contra del fomento al desarrollo humano. ¿Qué crees tú que ANEP puede hacer para destapar esta hipocresía que está emanando del Ejecutivo en este momento? Mira, ANEP todo el tiempo, yo ya tengo casi 20 años de trabajar en la oficina, pero incluso antes que yo trabajara y que se puede seguir a través de noticias, ANEP siempre ha planteado soluciones a los problemas que experimenta el país en cada momento. Y ha sido crítica de las decisiones que han tomado los diferentes gobiernos. Y si revisáramos, que ANEP no va a elecciones, ni mucho menos, ¿verdad? Pero si revisáramos Gracias a Dios. Si revisáramos las advertencias y las críticas y las recomendaciones de ANEP, podríamos achacarle a los gobiernos su poca capacidad de acoger propuestas del sector público y analizarlas de manera desapasionada, de manera profesional, para saber si esas propuestas tenían sentido o no tienen sentido. El país, Alfredo, tiene 22 años de crecer al 2%, ¿verdad? O menos. En promedio, digo. Algunos años hemos crecido 3, 3,5%, pero en promedio, otros años hemos crecido menos de 2%, en promedio hemos crecido 2%. Y con una población creciendo al 0.5, 0.6%, estamos hablando de duplicar la capacidad de generar riqueza cada 50 y 60 años. O sea que alguien puede nacer y morir y nunca haber visto duplicada su capacidad de comprar bienes y servicios.
Eso es triste, porque si nos vamos al extremo, China está duplicando su capacidad de generar ingresos cada 7, 8 años. Panamá lo está haciendo cada 10 años. O sea que no estamos hablando de Chile, lo hace en un periodo prolongado, cada 14, 16 años. ¿Qué hicieron? Aplicar buenas políticas públicas, las políticas públicas correctas. Aquí en El Salvador lo que nos pasó, y no sé si tú coincidirás con este diagnóstico, es que a principios de los 90, cuando salimos de la guerra y firmamos la paz, hicimos una serie de reformas en la dirección correcta, pero las reformas o no estaban completas o fueron distorsionadas en el camino por intereses, ¿verdad? Entonces las reformas no produjeron los resultados que se esperaban y más bien crearon una opinión pública contraria a hacer reformas, que fue aprovechada por la oposición, por la izquierda. Y por la clase política. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que en verdad El Salvador tiene ya casi 20 años de no hacer reformas. Y si no, quien no se reforma, no mejora. El cambio es una constante en los seres vivos. La sociedad salvadoreña ha tenido muy pocos cambios. Hemos seguido haciendo más o menos lo mismo. Y una prueba de que seguimos haciendo más o menos lo mismo es que cada gobierno hereda los mismos problemas en educación, en salud, en transporte, en pensiones, en crecimiento económico. No resolvemos los problemas, sino es una papa caliente que se la pasamos al siguiente. Ahora, por ejemplo, el presupuesto de la nación va a ser una papa caliente que le va a caer al siguiente gobierno porque vienen vencimientos de 2.000, 3.000, 4.000 millones de dólares de títulos de largo plazo en el siguiente quinquenio presidencial. Y ese presidente, el que elijamos, va a tener que negociar con la Asamblea Legislativa, con la actual y con la que elijamos en el 2021, cómo hacer un rollover de la deuda, ¿verdad? Porque no vamos a tener la capacidad de pagarlo. ¿Cómo pagamos las pensiones? Tomando deuda para pagar pensiones. Entonces no resolvemos los problemas de fondo, los vamos, como el niño que va jugando en la calle, le da un puntapié a la lata, le da otro puntapié a la lata y la lata va avanzando. La lata no cambia, sigue siendo el mismo problema. ¿Cómo hacemos? Porque puede parecer desesperanzador. No hay otra que el rol de la sociedad civil. Este país no es de los políticos, es de los ciudadanos organizados. Hay unos ciudadanos que tienen empresas que se han organizado en cámaras empresariales y todas esas cámaras juntos forman ANEP. De tal manera que ANEP es una entidad intermedia de la sociedad civil que busca influir en la política pública desde su punto de vista y con el legítimo derecho de buscar e influir en la política pública. Igual que los sindicatos de trabajadores, pero igual que otras tantas organizaciones, la sociedad civil debe empoderarse de que en este país los ciudadanos somos los que mandamos y no los políticos. No, y mira, yo te voy a decir, el enfoque es totalmente el equivocado. Y te voy a decir por qué. El enfoque gubernamental siempre ha sido aumentar la recaudación y que pague el que más tiene. Y por ejemplo, perdón porque no terminé el comentario justamente, que era lo relevante. ¿Cómo ha dicho ANEP que se logra aumentar la recaudación tributaria? Ampliando la base. Y teniendo más crecimiento económico. Correcto. O sea que lo que dice el funcionario público es correcto, aunque su partido haga lo contrario a la hora de implementar política pública. Y el mejor ejemplo es el periodo del presidente Cristiani. La economía creció 6% real y la recaudación tributaria creció 12% real. Bueno, en parte fue por el rebote, ¿verdad? En parte. Pero fue, yo sí creo que la mejor política fiscal ha emanado del gobierno de Cristiani. Y los empleos generados en ese periodo fueron 12% real. Sí, hay un efecto rebote de una capacidad instalada que estaba ociosa. No, y de una crisis bélica. La inversión que había, pero estamos hablando que incluso la mitad del periodo del presidente Cristiani estuvimos en guerra. Y a pesar de eso, la reacción de la economía ante el crecimiento económico fue en más empleos, más recaudación tributaria. Y en los periodos en que más ha crecido la economía, el fisco ha tenido ingresos mucho mayores.
Las mayores recaudaciones tributarias de los últimos 20 años sucedieron en el periodo del presidente Tony Saca. Tuvimos 2-3 años que la recaudación tributaria creció 17% cada año. Lástima que lo despilfarraron y se lo robaron. Que fíjate, no lo tenía presupuestado. No estaba presupuestado ese dinero, esos ingresos. Y el país tuvo 350 millones de dólares adicionales de ingresos cada año. Otra cosa es cómo los utilizamos, pero lo que quiero decir, lo que quiero destacar es que sí es cierto que existe una relación entre crecimiento económico y recaudación tributaria, que lamentablemente no lo hemos actuado en consonancia en los últimos 9 años, más bien toda la política pública es de ataque y destrucción de la empresa privada, donde los empresarios se miran como enemigos del gobierno y no como aliados para generar mejores condiciones. No, y las empresas son vacas a ordeñar. Es correcto. No, y es una tristeza porque lo que te genera eso es un círculo vicioso. Si tú venís y no solo desincentivas la inversión, la creación de fuentes de empleo, sino que adicionalmente le pones trabas y acosás al sector que supuestamente te va a sacar adelante, estás entrando en un círculo vicioso que en mi opinión va a desencadenar en una situación difícil de controlar. Nosotros ahora en el evento de NADE vamos a tener un panel con los candidatos a la presidencia de la República, buscando influirles de estas políticas que hemos hablado, de desarrollo humano, de salud y de educación, y esperamos que el próximo presidente de la República no abandone este tipo de políticas confrontativas con el sector privado y más bien nos pongamos a trabajar en la agenda para tener más inversiones y más empleo. Mira, es difícil, me gustaría tener más tiempo, desafortunadamente se nos acorta y te voy a invitar a otro programa después de NADE. Con gusto. Porque yo sí creo que ANEP puede ser más agresiva en sus propuestas. Yo sé que ANEP es una amalgama de intereses que a veces es difícil ponerse de acuerdo, pero yo creo en el liderazgo de ustedes, creo en el liderazgo de Luis y en ese sentido van a tener el apoyo de parte nuestra. Muchísimas gracias, Alfredo, y no dudamos que el futuro será mejor de lo que tenemos. Pues ojalá. Gusto verte, gracias. Que Dios los bendiga a todos. Muy buenos días. Esto fue Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta.